Hemos estado siguiendo, y usted probablemente lo ha visto, todo lo que ha derivado desde el momento en que Rusia invade Ucrania, y Raúl Soro ha estado pero continuamente trayéndonos distintas facetas de esta situación. Hoy hay una faceta nueva que según Raúl, es algo que ocurre muchas veces en este tipo de situaciones, y que es que se empieza a crear una suerte de paranoia en algunos de los países en función de creer que está lleno de espías del lado contrario, y que por lo tanto uno no sabe en quién confiar, no sabe en quién tener seguridades de lo que se dice, y algo así parece, Raúl, que es lo que está ocurriendo dentro de Ucrania hoy día también, según lo que tú decías. Sí, efectivamente hay una situación de paranoia bastante aguda en ciertas ciudades de Ucrania, especialmente en Odessa, pero también en Kiev, donde hay patrullas que han salido a controlar las personas que circulan por las calles y a detenerlas. Y esto viene de una situación en la cual, por ejemplo, a mí me tocó estar en Sarajevo, en la ex Yugoslavia, en Bosnia-Herzegovina, y, por ejemplo, para establecer los blancos de los misiles, con un rayo láser se puede marcar un vehículo o una casa, y el rayo láser deja una marca de energía en el blanco, y eso asegura que las bombas inteligentes o los misiles den exactamente en el blanco. Bueno, y por lo mismo surge un temor muy grande y se comienzan a ver fantasmas por todos lados. Y esto viene, ¿sabes de dónde nace? Por supuesto, espías han habido siempre e infiltrados han habido siempre, pero en la Guerra Civil Española, en Madrid, uno de los generales franquistas dijo: vamos a atacar Madrid con 4 columnas, una del sur, otra del norte, una del este y otra del oeste, y una quinta que está dentro de Madrid. Y desde entonces se popularizó el concepto de quinta columna. Claro. Quinta columna son los infiltrados. Y ahora, digamos, como ha pasado en muchos conflictos, por supuesto, los ucranianos o las autoridades ucranianas temen que hayan elementos infiltrados dentro de Ucrania, en distintas ciudades, y que están facilitando información. Y te digo, me ha correspondido cubrir varios conflictos, y si hay algo a lo que le temen las autoridades, por supuesto, es a este señalamiento de blancos, y también le tienen mucha desconfianza a las cámaras de televisión. Porque claro, por ejemplo, cuando tú vas a filmar, tú puedes, lo que filmas, estás filmando el daño que hizo el impacto de un misil, y eso, en términos militares, es inteligencia. Es decir, cuánto se destruyó, por ejemplo, de una estación, cuán operativo está el sistema o no. De manera que las autoridades siempre son muy, pero muy reacias a dejar que las cámaras anden circulando libremente. Y yo he visto por todos los despachos que estamos recibiendo que también en Ucrania hay muchas limitaciones para filmar, y de hecho imágenes del frente propiamente tal prácticamente no hay. Lo que vemos es destrucción que ya ha tenido lugar, edificios, y bueno, claro, eso se puede filmar. Incluso está en el interés de las autoridades mostrar la barbarie del enemigo, cómo ha atacado blancos civiles, pero cualquier cosa que tiene un interés militar, ya las cámaras quedan excluidas. Y por lo que te dije, entonces también se ve, digamos, las cámaras, incluso involuntariamente, pueden ser una forma de espionaje en la medida que le facilitan información al enemigo. Oye, sácame una duda, Raúl. Tú mencionaste esa anécdota que después se derivó en un cliché muy grande, muy fuerte, de la quinta columna durante la Guerra Civil Española. Pero y uno montones de veces ha visto situaciones de guerra donde los bandos en pugna son, yo te diría, físicamente distintos.
Tú tenías, qué sé yo, en Sudáfrica los blancos contra los negros y por lo tanto tú tenías la sensación de que podías advertir quiénes eran tus aliados y quiénes no eran tus aliados. Y en el caso de Ucrania con Rusia, ¿cómo pueden determinar, por ejemplo, no existe una clara división para cualquier ucraniano de quién es ruso y quién no es ruso, digamos? No la hay. O sea, es bueno el ejemplo que tú das. Es decir, son primos hermanos de todo punto de vista. Sin embargo, en Ucrania se habla el ucraniano y sobre todo en la parte centro-norte del país. Y allí, por una de las cosas que salen a la luz es que hoy día todo el mundo habla ucraniano. Que hablar ruso ya te hace sospechoso. Pese a que hay una población muy importante que habla ruso. En particular en el puerto de Odessa, que se está esperando, o por lo menos se ha especulado, que puede ser atacado en cualquier momento. De manera que algo que tú vas a hacer de todas formas es tratar que no te escuchen hablar ruso, no tener acento que te identifique como tal y tratar de pasar lo más colado posible como ucraniano. Y tú te puedes imaginar la histeria, la preocupación, el temor, el miedo que existe en la población ucraniana, que en esas situaciones de pavor, como lo vemos incluso en Chile con la situación delincuencial, es decir, cuando corre el rumor, ahí anda un delincuente, hemos visto lo que puede ocurrir, ¿verdad? Cuando confunden a un ciudadano con un delincuente, están tan exacerbados los nervios, y doy este ejemplo para que la gente en su casa pueda hacerse remotamente la idea de cuál es el estado de ánimo que existe hoy día en Ucrania. Es decir, hay pavor. Es decir, la gente no está durmiendo. Hace un mes que en muchas ciudades la gente prácticamente no duerme, las sirenas suenan continuamente, escuchan la artillería, la cohetería que permanentemente los está asediando. En ese estado de exaltación total, cualquier rumor prende como un relámpago y finalmente, si pillan a alguien, no le van a preguntar, ¿tú qué hacías acá? Inmediatamente comienzan los golpes, algún vecino aporta un elemento. Sí, yo lo vi con un láser, estaba marcando un edificio. A lo mejor es el producto de su imaginación afiebrada, pero eso, para el que lo tienen ahí, puede ser el fin de la historia. Sí, esa situación que tú estás describiendo es bien interesante en todo el fenómeno de la psicología social, que es, te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo alguna vez una persona que yo conocía bastante y que trabajaba en Carabinero, me contaba que en un estadio lleno, en un clásico, digamos, en un partido muy, muy peleado, ellos habían calculado que se necesitaban un mínimo de 18 personas que hicieran todos el mismo gesto para que toda la tribuna lo repitiera. Y eso se estaba hablando cuando te empezaban a tirar botellas cuando ponías la pelota en el córner o así algo. Empezaban 12 o 13 personas concertadamente a hacer eso y te tapaban de artefacto. Todas las demás imitaban exactamente el mismo proceder porque de alguna manera canalizaban esa situación que tenían. En las guerras me imagino que también debe pasar muchísimo, Raúl, esto de lo que podríamos llamar el corre ve y dile, digamos, el chisme, el cuento de que supe que me contaron que es una cosa muy jodida trabajar con la cabeza en esas situaciones y claro, más aún si es que efectivamente te están bombardeando. Tienes toda la razón, y fíjate que incluso se habla en algunos textos de psicología social, se habla del general rumor, que el rumor puede ser tan dañino, puede ser tan complicado para las tropas, si se les dice, el enemigo está a punto de atacar, el enemigo se está acercando, bueno, eso causa pavor, y hay muchos ejemplos de histeria colectiva, en que la gente ha aceptado ciertos rumores que finalmente no tenían
no tenían base. Acá hay uno muy famoso en Chile, inmediatamente después del golpe corrió un rumor que está estudiado, lo leí en textos europeos que estudian el rumor, y se hablaba de que el general Prats venía marchando con una división desde Concepción a Santiago para enfrentarse a los militares golpistas. No tenía ningún asidero. Sin embargo, ese rumor corrió y tuvo un efecto. Bueno, ese tipo de cosas se dan permanentemente. Y imagínate en la situación de insomnio, prácticamente insomnio, de una parte de las ciudades que están en los frentes de combate en Ucrania, cómo debe estar las personas tan exaltadas. Por supuesto, hay pánico, hay miedo, miedo por sus vidas, por sus propiedades. Y bueno, en esas condiciones, cualquier rumor puede hacer un daño enorme, enorme, enorme. Oye, y te voy a decir, sí, perdón. No, nos queda poco tiempo. Tú querías hablar también de la famosa frase de Joe Biden dirigida a Putin, que parece que está causando cierto escozor. Más que cierto escozor, Fernando, ha causado un impacto tremendo. Joe Biden, lo voy a leer para no salirme del libreto. Por Dios, este hombre no puede permanecer en el poder. Bueno, la lectura que le hizo mucha gente a esto es que Biden está proponiendo un cambio de régimen en Moscú. Es decir, sacar a Putin del Kremlin. Y bueno, como Estados Unidos ha practicado esta estrategia de cambio de régimen y es un concepto bastante utilizado en las relaciones internacionales, especialmente aludiendo a Washington, se lo tomaron literalmente. Se han desvivido, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dicho no, esto era una expresión de su malestar y trató de mejorar las cosas, pero hoy día Biden dijo, no, yo tengo mucha rabia por lo que pasa en Ucrania, pero sí, yo creo que este hombre con lo que está haciendo no puede seguir ahí, pero eso no quiere decir de manera alguna que estamos buscando cómo reemplazarlo. Pero las suspicacias han seguido y esto ha caído con un balde de agua fría entre los aliados de Estados Unidos. En particular, el canciller alemán se distanció completamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo, nosotros no estamos en negociaciones con Putin, por supuesto que no existe ningún plan, esto no tiene ningún asidero, y esto no digo que ha abierto una grieta, pero ha generado mucho malestar entre los europeos, porque es una frase muy desafortunada, extraordinariamente desafortunada. Yo creo que los primeros en reconocerlo fueron el propio gobierno de Estados Unidos a través del canciller Blinken. Pero esto también cae dentro de lo que estábamos conversando. Hay una relación. En situaciones de guerra, de tensión extrema, cuando Biden estaba dando un discurso en Polonia, la semana pasada, recién, al terminar el discurso, tira esta frasecita. Y para un hombre que estuvo 2 periodos presidenciales como vicepresidente, que tiene tanta experiencia diplomática, para decirlo en términos coloquiales, irse de lengua no es aceptable. Y por eso, incluso muchos políticos que serían partidarios de Biden, lo están criticando en Estados Unidos. Realmente fue una salida de madre muy desafortunada. Salvo que no haya sido salida de madre. Tienes toda la razón. Hay quienes especulan. No, claro. Hasta ahora la posición ha sido que fue una frase un desliz. La tiró así como quien dice de taquito. Pero hay algunos que exactamente lo que tú dijiste. Bueno, a lo mejor no era tan... O sea, iba con su cierto veneno. Bueno, Raúl, estaremos atentos. Que te vaya muy bien. Chao. Igual, viejo. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.